Bienvenidos al Relicario Maldito. Soy Lilith, su anfitriona en este viaje hacia lo desconocido. Pónganse cómodos, apaguen la luz y abran su mente. Comenzamos. La vacuna que causó pánico en los 70 fue el rumor de que las vacunas contra la tuberculosis y otras enfermedades en realidad servían para esterilizar a los niños, que se extendió con fuerza en octubre de 1974 en México. ¿Qué pasó? Se difundió la falsa noticia de que las campañas de vacunación oficiales tenían el fin oculto de dejar infértiles a los menores. El pánico fue tal que durante varios días muchas madres escondieron a sus hijos en casa, no los dejaron asistir a la escuela y se resistieron a que recibieran ninguna dosis. El miedo empezó en Nuevo León, se extendió a otras regiones y llegó incluso a la Ciudad de México, dejando escuelas casi vacías y generando protestas. Las autoridades y la Secretaría de Salubridad tuvieron que salir a desmentirlo públicamente, pero el temor duró semanas. También en esa época el miedo al viejo del costal o robachicos y la violencia de la llamada guerra sucia hacían que las familias estuvieran muy alertas, pero lo que provocó que madres escondieran a todos sus hijos por varios días seguidos fue específicamente este rumor de la vacuna esterilizante. Aunque la vacuna nunca fue peligrosa ni sirvió para esterilizar, hubo detalles muy tétricos y consecuencias graves derivadas del pánico y el contexto de entonces. Lo más inquietante del suceso: ataques a niños en Allende, Nuevo León. 5 personas agredieron a un menor de primaria, le dijeron que le aplicarían la dosis verdadera y le inyectaron algo en la oreja. Afortunadamente no hubo daños graves, pero el miedo llevó a la violencia contra los propios niños. Miles sin protección. Hasta el 40% de los escolares no fueron vacunados durante semanas, dejándolos expuestos a la tuberculosis, una enfermedad mortal que ya estaba controlándose. Se calcula que cientos de casos pudieron evitarse por el rechazo. Rumores macabros: se decía que la dosis se ponía debajo de la lengua, en la oreja o en el ombligo, y que dejaba a los niños estériles y sin alma. También se difundió que los equipos médicos eran extranjeros disfrazados que venían a quitar el futuro a los mexicanos. Contexto oscuro: coincidió con la guerra sucia y el miedo generalizado a desapariciones. Muchas madres asociaron la vacunación con la desaparición de menores, y el gobierno investigó el rumor por sospechas de desestabilización política. Expedientes de la DFS en el Archivo General de la Nación. Antecedentes que alimentaron el miedo. En 1974 existía el Memorando NSSM 200 de EU, que consideraba el crecimiento demográfico de México como un riesgo para la seguridad, lo que hizo creer a muchos que el control de población era real y venía de afuera, aunque nunca hubo pruebas de que se usaran vacunas para eso en México en los 70. En resumen, lo tétrico no fue la vacuna en sí, sino como el miedo colectivo puso en peligro a los niños, generó violencia y dejó a muchos sin defensa contra una enfermedad mortal. Sí, hay antecedentes reales, muy oscuros y bien documentados, que hicieron que ese rumor no sonara tan descabellado, y que alimentaron el pánico hasta niveles insospechados. El documento que lo hizo creíble, Memorando NSSM 200, firmado en abril de 1974 por Henry Kissinger, meses antes del rumor, declaraba el crecimiento demográfico de México como un riesgo para la seguridad nacional. De EU, ordenaba presionar a países como México para reducir su natalidad, y mencionaba explícitamente usar programas de salud y vacunación como vía para implementar ese control. El texto se filtró poco después, y para mucha gente no fue una locura, fue la prueba escrita de que venían a quitar el futuro a los niños mexicanos. Símbolo de peligro: lo que ya pasaba en México antes del rumor: esterilizaciones sin consentimiento. Desde principios de los 70, al amparo del nuevo CONAPO, se practicaban ligaduras de trompas y colocación de DIU sin informar, sin pedir permiso o engañando a mujeres pobres e indígenas, incluso recién paridas, diciendo que era un tratamiento más. Cifras aterradoras: se calcula que hasta un 40% de las mujeres operadas nunca supieron que era irreversible, muchas no firmaron nada o pusieron su huella sin saber que aceptaban. Eugenesia de décadas atrás: desde los años 30 hubo leyes que permitían esterilizar a personas etiquetadas como débiles mentales, indígenas o pobres, bajo la idea de mejorar la raza, una herencia que nadie había borrado. Lo tétrico del contexto internacional: experimentos ocultos. En EU y otros países se descubrieron años después pruebas médicas sin consentimiento, como inyectar células cancerígenas o aplicar hormonas sin aviso en poblaciones marginadas. Esto reforzó el miedo a que vinieran a probar cosas en nuestros hijos. Campañas extranjeras: llegaron equipos médicos foráneos con recursos muy superiores a los locales. Muchos pensaron que no venían a ayudar,
sino a cumplir órdenes externas. El miedo al silencio oficial coincidió con la guerra sucia. El gobierno callaba desapariciones, desaparecían opositores y familias enteras, si podían borrar personas, porque no podían alterar la descendencia. Nadie explicó con claridad al principio. El silencio institucional hizo que el rumor se convirtiera en verdad para miles. En resumen, la vacuna BCG nunca fue esterilizante, pero el miedo no salió de la nada, venía de abusos reales, políticas de control poblacional explícitas y un clima de terror donde nadie se fiaba de nada que viniera de arriba. El charro sin cabeza del Capulín, cuando mi esposo apenas tenía 7 u 8 años, tuvo que quedarse solo en el rancho unos días. Su abuelito estaba muy enfermo y tuvieron que llevarlo a la ciudad. La gente del pueblo, buena gente, no dejaba que le faltara nada. Cada tarde alguien le traía algo de comer, le preguntaba si necesitaba algo más y se despedía hasta el día siguiente. Entre los vecinos había un niño un poco mayor que él, que siempre le decía: ven a mi casa, vemos el programa de las 8, y luego te regresas. Al principio solo se quedaba hasta que terminaba el programa, pero poco a poco se le hacía tarde. A veces eran las 9, las 10, y hasta las 11 de la noche cuando emprendía el camino de regreso. Para llegar a su casa tenía que pasar obligatoriamente junto a un terreno alto, rodeado de una barda vieja y agrietada, donde crecía un árbol de capelins que parecía devorar la luz de la luna. Una noche, el aire se sentía más pesado de lo normal. Al caminar junto a la barda, escuchó primero como un siseo suave, como si alguien arrastrara ropa mojada entre la hierba. Se detuvo, con el corazón golpeándole la garganta, y miró hacia el árbol. De entre las ramas negras y retorcidas, salió primero el fuego. Un caballo de llamas blancas y azules, que no quemaba la hierba pero iluminaba todo con una luz antinatural, terrible. Y encima del lomo, una figura vestida de charro, con el traje negro bordado en plata, pero sin cabeza. No había rostro, no había cuello. De los hombros hacia arriba solo había un vacío oscuro, por donde parecía silbar el viento como un lamento. El niño se agachó de golpe contra la barda, apretando la boca con las manos para no gritar, helado hasta los huesos. Sintió el calor del fuego pasarle encima, el olor a azufre y a tierra mojada, y vio con los ojos muy abiertos como el caballo y el jinete sin cabeza pasaban justo por encima de él, como si no tocaran el suelo, y seguían cabalgando despacio, sin prisa, calle abajo, hasta perderse en la oscuridad del pueblo, dejando solo un silencio espeso y aterrador. No supo cómo llegó a su casa. Se encerró con llave, se metió debajo de las cobijas y tembló hasta que salió el sol. Desde entonces, jamás volvió a quedarse fuera después de que caía la noche. Y aunque pasaron los años, aunque el rancho cambió y los vecinos se fueron, él nunca ha podido olvidar esa figura sin rostro, ni el fuego que no quemaba, ni el silencio que gritaba, justo ahí, entre las ramas del viejo capulín. La visita transparente cada mañana me levantaba antes de que saliera el sol, les dejaba el desayuno listo en la mesa, los arropaba con un beso y me llevaba a la mayor a la secundaria. Ese día, mientras ellos terminaban de desayunar solos en la cocina, el aire de la casa se volvió de golpe pesado, helado, como si la sombra de algo se hubiera posado sobre todos los muebles. De la nada, vieron salir del cuarto del abuelo una figura. No caminaba, parecía deslizarse sin tocar el suelo. Era una mujer hecha de niebla y luz pálida, transparente hasta el punto de ver a través de ella la pared de fondo, con ropas antiguas que no pertenecían a nadie de la casa. Se detuvo un instante, giró la cabeza lentamente hacia ellos, y sus ojos vacíos los atravesaron como si quisiera meterse dentro de sus pechos. Sin decir una sola palabra, se desvaneció hacia el baño y desapareció entre las paredes. Mis niños se quedaron clavados en las sillas, sin poder gritar, con el desayuno frío en la mano y el corazón golpeándoles tan fuerte que temían que se les saliera por la boca. Cuando salió el abuelo, temblando de miedo, apenas pudieron contarle lo que habían visto, pero él solo los miró con indiferencia. Son cosas de su imaginación, aquí no hay nadie más que nosotros. Y lo más aterrador estaba por pasar. El abuelo, sin saber nada, caminó hacia el mismo baño donde esa figura se había escondido, y entró cerrando la puerta atrás de sí. Ellos se quedaron allí, mudos, esperando escuchar cualquier cosa, cualquier ruido, convencidos de que la mujer transparente lo estaba esperando del otro lado. Cuando por fin llegué a casa, salieron corriendo hacia mí con los ojos llenos de lágrimas y terror, abrazándose a mis piernas como si yo fuera la única cosa real en un mundo que se les había vuelto de pesadilla. Nadie más les creyó, pero ellos saben que esa mujer estaba allí, esperando, transparente y silenciosa, justo en el mismo lugar donde el abuelo acababa de entrar.
Lo que salió del espejo, mi papá nunca creyó en nada que no pudiera ver con sus propios ojos. Decía que los fantasmas eran cuentos para asustar a niños, que nada hay más allá de lo que tocamos. Cuando se enfermó, lo cuidábamos día y noche, le daba de comer, lo arropaba, y al irme a descansar al piso de arriba, siempre me quedaba con la angustia clavada en el pecho. Una noche, el sonido de unos golpes secos y desesperados contra la escalera me heló la sangre. Bajé corriendo y lo encontré pálido, temblando, con los ojos muy abiertos como si hubiera visto lo imposible. Alguien entró a mi cuarto, alcanzó a decir. Mi esposo agarró un palo y entramos listos para enfrentar a quien fuera, pero el cuarto estaba vacío. No había nadie, ni rastro de que alguien hubiera entrado. Lo acosté de nuevo, le hablé bajito. Fue una pesadilla, papá, duerme tranquilo. Creyó que se le pasaría, pero apenas pasó media hora, volvió a golpear. Esta vez bajó arrastrando los pies, con la cara blanca como las calorías, sin aliento. Hija, algo salió del espejo, me susurró con voz quebrada. Salió despacio, sin hacer ruido, y se acostó justo detrás de mí. Lo sentí helado, frío como la muerte, pegado a mi espalda. No podía moverme, hasta que pude arrastrarme hasta aquí. No dudé ni un segundo. Fui al cuarto, cubrí aquel espejo maldito con una sábana de un tirón, y me senté en el sillón junto a su cama. No te va a pasar nada, me quedo aquí contigo. Allí me quedé toda la noche, cuidando que nada saliera de las sombras. De rato en rato, mi papá abría los ojos con miedo. ¿Estás ahí? Sí, papito, aquí estoy. No tengas miedo. Desde ese día, él cambió para siempre. Ya no quiso ni ver ese espejo. Si por casualidad se descubría un pedazo, se ponía a temblar, se le descomponía la cara del espanto. Hasta el último día de su vida, ese espejo permaneció tapado, como si detrás de esa tela siguiera acechando lo que una vez se le acostó al lado, frío y silencioso, en la oscuridad. La que se lanzó a la oscuridad eran pasadas las 7:30 de la noche, y la carretera de las Tazas se había tragado ya todo el sol. La oscuridad ahí no es como la de la ciudad, es densa, pesada, como una manta negra que te aprieta alrededor del coche. Mi esposo conducía al frente, yo iba a su lado, y atrás venían mis hijos, siempre apretujados unos contra otros como les gusta a ellos, ya medio dormidos, y el novio de mi hija, que nunca creyó en nada de lo que no se pudiera explicar. Los faros apenas lograban abrirse paso entre la neblina y la sombra, y de pronto, ahí estaba ella, una muchacha, caminando justo en medio del camino, de frente hacia nosotros. No traía linterna, ni ropa clara, ni hacía ruido, parecía salida de la misma noche. Pensé en un segundo, ¿quién anda así a estas horas, sin nada que lo vea? Pero antes de que pudiera decir nada, ella dio un paso largo, decidido, y se lanzó directo hacia la parte donde yo iba, como si quisiera que la pasáramos por encima. No me salió ni un grito. Se me hizo un nudo tan grueso en la garganta que no pude respirar, y sin darme cuenta, enterré los pies con todas mis fuerzas contra el piso del coche, como si yo fuera la que pudiera frenar lo imposible. ¿Qué tienes?, me preguntó mi esposo, extrañado. ¿Es que no la viste?, alcancé a decir con voz temblorosa. La muchacha se nos aventó encima. Él movió la cabeza, miró la carretera despejada. No hay nadie, está vacío. Y entonces, desde atrás, temblando, salió la voz del muchacho. Yo también la vi. Me volví rápido. El novio de mi hija estaba pálido como las calorías, con los ojos muy abiertos del espanto, y las manos le temblaban tanto que no podía aguantarlas quietas. Mis hijos seguían apretados unos con otros, medio dormidos, sin entender nada, sin haber visto lo que nosotros dos vimos. Esa figura ya no apareció más, pero él, que antes se reía de esas cosas, jamás volvió a dudar. Y yo todavía cierro los ojos y la veo, saliendo de la nada, lanzándose a la muerte, justo ahí donde la luz de los faros apenas alcanzó a mostrarla un segundo, antes de desaparecer para siempre en la oscuridad de la carretera. Bueno, esas son las experiencias de mi familia, se las iré contando poco a poco, y como verán ya estábamos en el 2000 y nunca se nos ocurrió sacar el teléfono, tomar una foto, porque en esos momentos uno no se acuerda de su nombre. En los 70 minutos y estábamos fritos porque solo había cámaras de rollo y nadie las cargaba como lo hacemos con los celulares. Y con esto cerramos el relicario maldito por hoy. Si les gustó lo que descubrieron, regálenme un like para que la plataforma nos permita seguir desenterrando secretos. Gracias por estar aquí. Se despide su anfitriona, Lili.